Una victoria absolutamente impresionante para Carlos Sainz en el Gran Premio de México. El piloto de Ferrari, que partió desde la pole, no lideró desde el inicio. Tuvo que luchar muy duro en las primeras vueltas, pero una vez que tuvo aire limpio frente a él, fue simplemente superb. Y también hubo algunas encantadoras transmisiones de radio donde decía: creo que estamos yendo lo suficientemente rápido. No necesitamos la presión de atrás. En otras palabras, dile a Carlos Leclerc que se aleje, por favor. Y otras pequeñas cosas como esa, donde Carlos Sainz simplemente estaba enfatizando su posición en el equipo como el piloto dominante. Este fin de semana, todo esto en el contexto de la realidad de que va a ser despedido por Ferrari al final del año, y uso esa palabra despedido porque es absolutamente correcta. Él dice educadamente: me voy de Ferrari al final del año. Por supuesto tiene que decir eso, pero Ferrari lo está despidiendo, básicamente. Y me parece increíble que un piloto de esta calidad, que encaja tan bien en el equipo, que es tan armonioso con los mecánicos y con la forma en que funcionan las cosas en Ferrari, esté siendo despedido. De todos modos, sé por qué lo están despidiendo. No profundizaremos más en eso, pero qué victoria. Para Carlos Sainz, gran cesta también, simplemente. Qué día para la familia Sainz, simplemente superb. Mucha presión también. Mucha presión al principio en la salida. Como dije, desde la pole nunca es un recorrido fácil hacia esa primera curva. La curva 1 en México tiene una larga recta y los rebufos ciertamente juegan un papel importante. No hay DRS, por supuesto, y fue Max Verstappen, como se había predicho, quien estaba en la primera fila y logró tomar la línea interior en la curva 1 en esa primera vuelta. Y Carlos, mantente con ello. Por fuera salió de una curva y se reincorporó delante de Max, y luego hizo exactamente lo correcto. Se dejó caer y le cedió la posición a Max. Me pregunto en este punto qué estaban pensando los chicos en el muro de pits de McLaren. Sí, esto es lo que deberíamos haber hecho en Austin, aunque ya es demasiado tarde para eso, por supuesto, pero fue un juicio perfecto por parte de Carlos Sainz. No necesitó ninguna instrucción del muro de pits sobre eso, simplemente devolvió la posición. Puedo superar a este tipo en la pista, y eso es exactamente lo que hizo. Un hermoso adelantamiento, 2 o 3 vueltas después de que salió el coche de seguridad. Yuki Tsunoda se salió antes de la primera curva al frenar para la primera curva, realmente en un choque con Alex Albon en el V-Car que había sido reconstruido durante la noche después de su accidente en Q2 en la clasificación de ayer. Probablemente incluso más daño, ya que golpeó la pared bastante fuerte con la parte trasera. De todos modos, salió el coche de seguridad y Carlos fue simplemente superb después de eso. Tomó la delantera y se alejó con ella. Realmente hubo presión justo al final cuando Lando Norris finalmente pasó a Carlos Leclerc y llegó a P2, y la diferencia entonces era de unos 6 a 7 segundos. Y estaba claro que el coche de Lando, incluso comparado con el Ferrari de Carlos, tenía más agarre, más equilibrio y cuidaba mejor neumáticos. Todos estaban con neumáticos duros. Fue una carrera de una parada. Comenzaron con los medios y pasaron a los duros. Pero Carlos Sainz se mantuvo absolutamente tranquilo y cruzó la línea para ganar, haciendo uno de esos maravillosos giros hacia la pared de pits, rociando a todos con escombros. También le habría encantado eso, sin duda. Creo que especialmente lo de Ferrari. Esto no fue Mark Webber diciendo que no estaba mal para el lado equivocado del garaje, o creo que para el otro lado del garaje, como dijo memorablemente en el Gran Premio de Gran Bretaña ese año cuando venció a Sebastian Vettel, sino que fue Carlos diciendo: bueno, me vas a despedir, pero aquí hay algunas cosas para tus camisetas blancas, para tus camisetas rojas. Sé que tienen cosas protectoras hoy en día, pero aún así el gesto estaba ahí. Maravilloso de ver, y sí, solo pensé que Carlos fue superb. Y en contraste, Carlos Leclerc tuvo una carrera difícil y realmente debería haber sido segundo. De hecho, ocupó el segundo lugar cuando Max y Lando estaban haciendo lo suyo y se coló por dentro, se escapó. Y en ese momento iba a empezar a presionar a Carlos, pero fue llamado primero para cubrir a Lando Norris, quien había entrado obviamente un poco antes para intentar conseguir el undercut, lo que le dio una pequeña ventaja a Carlos. Y luego Carlos en realidad desobedeció las órdenes del equipo y se quedó una vuelta extra, como lo haría, al estilo de George Russell, solo para sacar una vuelta más de los medios y así tener duros más frescos. Y valió la pena de maravilla. Condujo tan bien, planeó la carrera tan bien y pensó en la carrera tan bien. Y Carlos al principio tuvo temperaturas del motor en aumento, como le ocurriría en el tráfico. Muy difícil en cuanto al enfriamiento aquí. Ferrari, como todos, tenía rejillas adicionales para el enfriamiento. Pero si estás atrapado en el tráfico, como lo estaba Carlos, tenía tráfico delante. Yendo a la misma velocidad, no es como si pudiera hacer algo al respecto, y las temperaturas estaban subiendo, por lo que los neumáticos también se desgastaron en la turbulencia de la Ferrari. Ahí es donde Carlos comenzó a distanciarse y condujo una carrera
al nivel de los mejores, como una victoria de Lewis Hamilton, una victoria de Max Verstappen o una de Carlos Leclerc. Hay que decir que esta fue, sin duda, una actuación de clase, el mejor fin de semana de carrera. Y victoria que ha tenido, diría que la mejor de todas para Carlos, y es maravilloso verlo. Carlos debería haber sido segundo, pero sus neumáticos se desgastaron muy mal hacia el final de la carrera, en parte porque había estado en el rebufo de Carlos y Lando estaba encima de él en las etapas finales, lo que forzó a Carlos a cometer un gran error al salir de Minnemotzenes. No solemos ver grandes errores saliendo del Piratello en estos días porque es una curva mucho más lenta. Tiene un ápice inicial muy cerrado y luego simplemente se abre y simplemente lo perdió en la aceleración, como puedes perderlo, supongo, al salir de la chicana en Suzuka justo antes de la línea de meta. Es muy extraño ver eso, pero la parte trasera obviamente se le escapó y tuvo que usar mucha pista y también mucha pista extra por fuera. Y Lando ni siquiera tuvo que usar DRS en ese momento para adelantarlo, simplemente pasó sin problemas y tomó el segundo lugar. Pero lo interesante fue que eso significaba que Carlos ahora tenía una ventaja tan grande sobre los dos Mercedes, tenía una ventaja tan grande que podía entrar y poner un juego de neumáticos blandos y marcar la vuelta más rápida, mientras que si Lando hubiera estado en tercer lugar, él presumiblemente eso habría hecho, así que la vuelta más rápida fue para Carlos, lo cual es bueno para Ferrari, no tan bueno para McLaren y Lando, pero él está en un punto, por supuesto, y supongo que desde el punto de vista de Ferrari esto mitigó un poco la pérdida del segundo lugar. ¿Y qué estarían pensando? Sabes, nuestro piloto número uno, el tipo que estamos manteniendo y que estará compitiendo con Lewis Hamilton el próximo año, es superado por Lando Norris y fue salvado por Carlos Sainz. Vaya, qué dinámica interna es esa. Y Carlos es una persona tan humilde y tan buena que no se lo echará en cara de ninguna manera. Por supuesto, la adulación en México por Carlos, pero la euforia de ganar ese Gran Premio de México de la manera en que lo hizo contrarrestará totalmente cualquier sentimiento de, te lo dije, estás haciendo lo incorrecto, o lo que sea que él pueda estar pensando. Y así, sí, la trama se complica. Lo digo porque Pérez tuvo otra carrera terrible que comenzó al detenerse, corto o largo, obviamente en su posición de parrilla. El último piloto que recuerdo haber hecho eso fue Pierre Gasly, creo, en un Gran Premio de España hace un par de años. Y ahora, Pérez ha hecho eso. Quiero decir, eso es inexcusable. Quiero decir, hay un millón de cosas que pueden salir mal en un Gran Premio. Hay un millón de cosas que no se hacen bien en un coche de Gran Premio a lo largo de la distancia del Gran Premio. Pero las pocas cosas que están bajo tu control, como comenzar en la posición correcta de la parrilla, no hay excusa para no hacerlas. Y no lo hizo, recibió penalización y luego tuvo que hacer otra parada. Está en el tráfico y no estaba contento con el coche. De todos modos, digo todo esto en el contexto de cuando mencioné que la trama se complica, porque Red Bull debe estar pensando, no puedo imaginar que no estén pensando en que tenemos que intentar poner a Carlos Sainz en ese coche para el próximo año. Me sorprendería absolutamente si no están pensando en eso. Y si no lo están, deberían estarlo, porque él debería estar en ese coche junto a Max Verstappen. Es el piloto perfecto para Red Bull. Y tenemos a Franco Colapinto en la línea de banda el próximo año, que es muy querido por Williams y está haciendo un buen trabajo. Condujo bien nuevamente en el Gran Premio de México y debería estar en Williams el año. Y Carlos Sainz, gracias, lo puso en Red Bull. Y Checo debería estar saludando a la multitud al atardecer. Solo, y creo que después de este fin de semana hay aún más posibilidades de que eso suceda. Sin embargo, tendremos que esperar y ver. Podrían poner a Colapinto en un Red Bull, pero quiero decir, sería mucho más lógico poner para incluir a Carlos Sainz allí. Es interesante observar esos tres resultados y lo rápido que fue Lando una vez, que superó todos los escarceos de las primeras vueltas con Max Verstappen, una vez que se dio cuenta de su carrera cuando subió la radio y se puso en sus neumáticos duros, preguntó qué tiempos de vuelta estaba haciendo Charles y le dijeron que en ese momento estaba haciendo algo como 20.8 o 20.7. Inmediatamente Lando comenzó a hacer 20.3 y 20.2 y sabías que iba a haber una carrera y así fue. Simplemente condujo de manera superbia. Creo que da lugar a la pregunta de ¿dónde estaba en la clasificación? ¿Por qué solo calificó en tercer lugar? ¿Qué es lo que dije ayer? Quiero decir, fue un resultado un poco sorprendente para mí que no lo hiciera. Y lo atribuyo a no tener suficiente tiempo en el asiento y la extraña decisión de McLaren. Digo que es extraña porque sé que tenían sus razones, pero su extraña decisión de dejarlo fuera en FP1.
Este tipo que potencialmente está en la lucha por el campeonato mundial de pilotos. No lo tuvieron en el coche en FP1 ayer. Y creo que eso se refleja. Y creo que Carlos Leclerc lo confirmó después de la carrera cuando dijo que estaba en desventaja desde ayer. Yo tampoco estaba en el coche. Y si miras esos resultados, Carlos Sainz estaba y era como una bala desde que comenzó la FP1 el viernes, totalmente en sintonía con el coche y el equipo, mientras que Carlos tuvo que subirse a un coche que había sido reconstruido después del accidente que tuvo Berman y luego Lando tuvo que subirse al coche de Pato Ward y creo que eso los puso en desventaja y creo que lo que ves ahí es un resultado de lo que sucedió en FP1, para ser honesto, bajo el encabezado de que Carlos Sainz maximizó absolutamente la oportunidad que se le dio. Cuarto y quinto con los dos Mercedes muy por detrás del ritmo y mucha competencia entre ellos. Una cantidad masiva de competencia. George estaba detrás de Lewis y luego finalmente superó a Lewis. Y luego, justo después de su parada en boxes, algo se rompió en el alerón delantero, parecía. Dijeron que había algo asimétrico en el alerón delantero y comenzó a perder un poco del equilibrio y la sensación del coche. Y Lewis estaba encima de él, pero no podía pasar, y George estaba utilizando absolutamente cada parte de la pista. No sé cuánto tiempo duró, 20 vueltas o algo así. Y de nuevo, ¿sabes? Me pregunto. Como he dicho muchas veces, creo que Mercedes tiene mucha suerte de que en realidad no tienen un coche que gane carreras ni un coche que gane campeonatos, porque puedes imaginarte los fuegos artificiales que habría tenido en los últimos 2 o 3 años entre George y Lewis. Como estaban compitiendo solo por el cuarto o quinto lugar, realmente no importaba en absoluto. Y después, Lewis dijo que había algo mal con el suelo de su coche también, creo. Sí, ninguno de los coches era bueno y ninguno de los coches era particularmente competitivo, pero eso es lo que obtienes si tienes a los dos mejores pilotos que puedes tener. Bottas y Hamilton. Habría sido una carrera diferente para Mercedes. Y si hubiera sido Ricciardo Lando, Lando tendría más puntos. Ahora, como he señalado interminablemente en videos separados y demás, pero hay algo en tener a los dos mejores pilotos que puedas conseguir y a veces eso te penaliza. Y luego Max Verstappen terminó sexto, un sexto muy distante, con 2 penalizaciones de 10 segundos. Y cuando varios otros pilotos escucharon que Verstappen tenía una penalización de 20 segundos, pensarán, wow, 20 segundos, por supuesto. 2 dieces no son tan malos como 120, supongo, y así. El veredicto sobre esos, creo que el primero, que fue una cosa de Lando, es un poco como entrar en la segunda chicana en Monza cuando Piastri pasó por fuera de Lando. Lando estaba haciendo eso con Max, y mientras que Lando en Monza simplemente movió el volante a la izquierda y le dio espacio a Piastri, como resultado tuvo un pequeño momento y Leclerc lo alcanzó aquí. Obviamente, Max nunca iba a hacer eso en 1.000.000 de años y en realidad no se salió de la pista, simplemente usó toda la carretera y en mi opinión, si estás en el interior tienes derecho a usar toda la carretera. Si el tipo quiere intentar pasarte por fuera, que así sea, pero por supuesto eso no está en el libro de reglas y creo que desde el punto de vista de Max no fue un buen juicio realmente, porque estaba bastante claro después de todo lo que había sucedido en Austin y la forma en que Lando salió de la pista, estaba bastante claro que lo lógico habría sido retroceder y darle esa posición a Lando, pero no lo hizo. Y luego creo que cometió un gran error porque entró en la curva S, la curva 7, con la primera izquierda donde nunca se pasa. Y Lando estaba más o menos en el medio de la pista y fue boom por el interior. Para todos los que piensan que fue completamente culpa de Lewis Hamilton en la curva Copse en Silverstone 21, tomen nota aquí. Lando va por el interior de la manera en que lo hizo Lewis en Copse, la curva izquierda en lugar de la derecha, pero un movimiento similar, con una velocidad similar también al entrar en esa curva izquierda, y de inmediato se fue ancho y Lando tuvo que irse ancho para evitarlo y recibió otra penalización por eso. Ahora, eso creo que fue totalmente justificado porque A, realmente no era un lugar para adelantar y B, no creo que Max hubiera hecho eso si hubiera habido una fila de árboles, un guardarraíl o una pared de roca. Creo que lo hizo porque hay toda esa área de escape y eso no está bien. Sabes, si estás tomando decisiones sobre la técnica en pista y lo que estás haciendo cuando estás compitiendo contra otro coche, no basas una maniobra en, oh, bueno, si algo sale mal, puedo irme a la zona de escape. Si lo haces, deberías ser penalizado, en mi opinión. Y creo que eso es exactamente lo que sucedió allí. Y le dieron correctamente una penalización por eso. No estoy seguro sobre la primera porque ya sabes, desde mi punto de vista, creo que si estás por el interior, sabes, intentas pasar a tu riesgo por el exterior. Pero sé que esa no es la regla. Sé que el reglamento dice que tienes que dejar espacio al tipo que está por el exterior. Así que creo que también en el contexto de
anticipar lo que los comisarios podrían hacer aquí. A Max sí hizo algo ligeramente fuera de lo común después de lo que sucedió en Austin. Creo que, ya sabes, si eres Red Bull dirías, Max, solo cálmate, porque seguro que estarán justo detrás de ti. Y me sorprende que no lo hicieran. Fue una especie de cosa agresiva y Max fue agresivo. Y creo que también estaba bastante tenso porque tenía algún tipo de problema de carga de batería. No es la primera vez que vemos eso en Red Bull este año. He estado diciendo todo el tiempo, ya sabes, hablamos sobre la velocidad de los coches y cómo va a ir en las próximas 4 carreras ahora. Y la gente habla sobre, ya sabes, Lando aquí, tal vez el Red Bull será bueno allí. A menudo he dicho que la fiabilidad también es un factor. Sabes, no puedes asumir que el Red Bull va a ser tan fiable como el McLaren Mercedes, porque no lo ha sido. Y aquí tuvimos otro problema. Era una especie de problema de carga de batería. Parecía resolverse solo, y Max era bastante rápido en línea recta. Bueno, era muy rápido en línea recta después de unas 15 vueltas. Pero al principio estaba en la radio diciendo, ¿cómo se supone que debo conducir esta cosa si no tengo carga funcionando? Y creo que había un poco de neblina roja en ese momento y era como, bueno, si no pueden darme la potencia, salvaré el día detrás del volante con lo que hago con el volante. Y creo que eso fue un poco de lo que vimos en Max hoy, que podrías decir, creo. La mitad de las personas dirán, bueno, por eso nunca va a ser tan bueno como Michael o lo que quieras decir. Y por eso algunas personas dicen, bueno, por eso es un gran piloto de carreras, depende de cómo quieras verlo. Max Verstappen tiene un enfoque bastante simplista de la vida en las carreras, que es, hay un espacio, voy por él. No podría ser más simple que eso. Kevin Magnussen condujo realmente bien. Carrera totalmente sin incidentes según los estándares de Kevin para terminar en P7. Pero Haas Ferrari, ¿qué resultado? Nico Hülkenberg P9. Ambos coches en los puntos una vez más. ¿Qué temporada están teniendo? Y Oscar Piastri, después de su error de ayer, condujo bastante bien y mostró lo rápido que era ese McLaren hasta P8 para terminar también en los puntos. Y Pierre Gasly obtuvo un punto. Se clasificó muy bien. Estuvo allí arriba y mantuvo su posición y aún así superó a pilotos como Lando Stroll y los de Aston Martin y Williams. Liam Lando tuvo una gran oportunidad. Tuvimos un pequeño incidente con el alerón delantero, creo que fue con Franco Colapinto, ya que, como sabes, es un piloto agresivo. Así que, sí, iba a ser una carrera muy dramática. Siempre iba a ser dramático en esas primeras vueltas también, porque esa larga recta, esa combinación de la curva 1 y la curva 2. Y luego muchas oportunidades para adelantar con DRS. Pero al final del día, mi sensación es que McLaren tuvo el coche más rápido este fin de semana. El McLaren Mercedes. Creo que era un mejor coche en la vuelta y también en términos de cuidar sus neumáticos. Y si Lando hubiera clasificado en la primera fila, no estoy diciendo en la pole, porque eso no necesariamente significa mucho en México, pero si hubiera clasificado en la primera fila y si hubiera tomado la delantera al inicio, dos grandes, sí, lo sé. Pero como digo, creo que era el mejor coche. Creo que habría ganado esa carrera. No habría ganado, pero creo que la habría liderado profundamente de principio a fin. Y creo que Carlos Sainz habría sido segundo. Pero como eso no sucedió en la calificación, no obtuvo lo suficiente del coche en la fase final de Q3. La victoria fue para Ferrari y de los dos pilotos de Ferrari fue Carlos Sainz, el chico que estuvo allí en FP1, quien hizo el trabajo más mágico. Solo puedo imaginar cómo es ahora, de vuelta en Madrid, en la casa de la familia Sainz, y cómo se sienten. Es como, ok. Eso es lo que hace Ferrari. ¿A quién le importa? Él va a estar en un Williams el próximo año. Sí, lo sabemos. Ha ganado el Gran Premio de México, ha superado a Carlos así y lo ha logrado. ¿Sabes? No tienes que hacer mucho más ahora. Por supuesto, sería genial ganar un campeonato del mundo desde el punto de vista de Carlos Sainz. Supongo que lo único que queda es esperar a que suene el teléfono de Sebastian Horner o Helmut Mark para ver si hay un acuerdo que se pueda hacer allí. Si yo fuera Carlos Sainz, estaría presionando por eso. Pero conociendo a Carlos, es un caballero y probablemente esperará a que suene el teléfono. Pero qué tipo, qué gran resultado para él. Felicitaciones a él, a Ferrari y a Freddy Vasseur por lograr eso y por los sentimientos encontrados que deben tener. ¿Y qué tipo de despedida le van a dar a Carlos en Ferrari cuando salga por la puerta por última vez? ¿Cómo lo van a hacer? Sí, es interesante saberlo. De todos modos, un gran agradecimiento a OM Exclusive, a Jetcraft y a Track Ninja. Gracias por su apoyo y gracias al espectador. Gracias por su apoyo. No estoy en mi estudio normal. Espero que todo esté bien. Lo revisaré ahora. Hasta pronto.